Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo en Trastienda, en la Radio de las Madres, como siempre, los lunes a esta hora de la noche, con el equipo completo. Estoy azorado porque hace ya bastante lunes que estamos con el equipo completo, no falta nadie. Y aquí estamos con el Gallego Martínez, con Agustín, con Jacobo, con Amado, y bueno, y con la incorporación que tenemos desde hace algunos lunes de Fernando Otero. Bueno, como siempre, invitamos a alguien que es un valiente o una valiente que viene y se anima a este diálogo, a esta charla que tenemos los lunes, que tenemos una producción normalmente organizada que nos da los temas, se fijan los temas, etcétera. Antes, esto lo decimos para que ustedes no crean que somos unos improvisados, pero en definitiva sí, somos unos tremendos improvisados, nadie sabe de qué diablo vamos a hablar. Y mucho menos a la persona que invitamos. Y esta noche contamos con María Victoria Tolosa Paz, concejala de La Plata y presidenta del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales de la Nación. Victoria, muchísimas gracias por sumarte a esta conversación, a esta charla, que como ya te había avisado, naturalmente no sabemos exactamente de qué vamos a hablar. Gracias por dedicarnos este tiempo. Muy bienvenido. Por favor. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme y la verdad un placer entregarme a este diálogo abierto sin saber muy bien de qué y de qué manera vamos a debatir, pero estoy convencida de que siempre el encuentro entre compañeros con la estima que le tengo a cada uno de ustedes es la posibilidad en todo caso de seguir abonando esta Argentina que queremos construir entre todas y todos. Así que muchas gracias por la invitación, para mí es un honor. No, por favor. Qué lindo. El honor es todo nuestro. Bueno, muchachos, aquí siempre tengo que largar las cosas yo, largue algunos de ustedes. Para algo sos el conductor, para empezar vos. Raúl Conducción. Está muy bueno tener a Victoria acá hoy porque, por un lado, tenemos que hablar de la realidad de La Plata y el difícil desafío que plantea la unidad para volver a recuperar la intendencia en 2023. Pero, por otro lado, el Consejo de Políticas Sociales es una herramienta fundamental de la que necesitamos y todos queremos conocer más. Así que te pedimos, Victoria, si nos contás cómo está un poquito el panorama en La Plata, porque te toca enfrentar a uno de los cucos del terraplanismo local, que para mi gusto es Carolina Píparo, que la verdad es la suma de todos nuestros miedos en un montón de sentidos. Y por otro lado, también desde el Consejo de Política Económica Social, de Políticas Sociales, cuáles son las principales líneas de acción que vienen laburando y cómo están llevando adelante ese laburo. Bueno, como no, Agustín, primero contarles a toda la audiencia que nos sigue habitualmente y que sigue a este enorme espacio de la Radio de las Madres, la posibilidad de entender qué es el Consejo. Muchos confunden al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales con el Consejo Federal de Argentina contra el Hambre, que obviamente buscaba una coordinación más amplia en el abordaje del drama y el flagelo del hambre en la Argentina. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales nació en aquel arranque de la salida de la crisis del 2001, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde. Se crea este consejo entendiendo que la Argentina, en estas crisis recurrentes económicas y sociales que tenía, necesitaba de un organismo que dependiera directamente de Presidencia de la Nación para poder justamente encontrar el diseño de políticas públicas de manera coordinada entre los principales ministros y ministras de la Nación. Esto es, que no hubiera, obviamente, diseño como compartimentos estancos de parte de algunas de las carteras ministeriales importantes, como son Desarrollo Social, Agricultura, Salud, Ministerio de Vivienda o de Hábitat, de Infraestructura, y cómo el Consejo debía, obviamente, tener una agenda integrada para poder lograr el objetivo de levantar, obviamente, a nuestra población de la marginalidad, de la pobreza y la extrema vulnerabilidad de derechos. En 20 años hemos tenido, el Consejo tuvo prácticamente la mayoría de los años la presidencia de honor de Alicia Kirchner, a la que le mandamos un beso. Ella tuvo la responsabilidad, mientras fue ministra de Desarrollo Social de la Nación, de presidir el Consejo, y luego tuvimos, obviamente, después de la salida de Alicia, lo presidió Carolina Stanley, ¿no? Las dos caras o las dos contracaras de la mirada de las políticas sociales. Una, como digo yo, que permanentemente estaban centradas en lograr la recuperación del trabajo en la Argentina, y ese fue el motor de la política social más importante del proyecto político de Néstor y de Cristina, y por eso el ministerio se abocaba a desarrollar políticas
que tenían que ver con empezar a contener a los sectores que lamentablemente, sobre todo del 2003 al 2008, nos iban quedando obviamente en la informalidad laboral, nos iban quedando sin poder ser incorporados al empleo formal. Pero quiero reivindicar esa labor que muchas veces se oculta o no se quiere ver de lo que fue el proyecto político de Néstor y Cristina. El gran motor de Néstor y Cristina en la Argentina fue poner la Argentina de pie a partir del trabajo y la creación de empleo, el consumo interno y la recuperación de salarios y de jubilaciones, y de poder ir incorporando a esa masa del conjunto de los trabajadores, a millones de argentinos que estaban obviamente en el inicio del 2001-2002 en el peor de los mundos. La realidad es que la Argentina tuvo obviamente años de muchísima inclusión y en los sectores que nos iban quedando a los márgenes hubo una política de desarrollo muy activa que llevó adelante Alicia Kirchner y el Consejo fue clave en esa articulación. El Consejo no solamente articula las políticas sociales, sino que cuenta con algo que a ustedes les va a encantar, que es con la base de información social, tributaria e impositiva más grande de la Argentina, que es el CINTIS. El CINTIS. Exactamente. Mirá, ahí Amado, el economista que seguramente sabe que en tiempos muy buenos el CINTIS tiene una potencia enorme porque nos permite ver realmente cuál es la información del Estado nacional, provincial y local sobre toda la población argentina. O sea, me dan un DNI y yo puedo saber, y de hecho trabajamos mucho con la justicia, Raúl, cuál es la situación patrimonial, cuál es la situación de ingresos, cuál es la situación social de ese DNI, de ese sujeto en la República Argentina. En tiempos de Macri, el CINTIS tenemos la enorme sospecha de que fue obviamente la usina y la base de información, por ejemplo, de lo que fue conocido como la causa de los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires. Para el CINTIS poder trabajar con bases de datos, de millones de datos, esto es, díganos cuál es la población de la provincia de Buenos Aires que tiene ingresos hasta la canasta básica de alimentos. Entra en la licuadora del CINTIS y sale toda la nómina de los DNI de la provincia de Buenos Aires que no tienen ingresos, por ejemplo, por arriba de la canasta básica, o por arriba o por abajo de un salario mínimo vital y móvil. Entonces es una forma muy importante para la planificación de las políticas públicas. Es prácticamente la herramienta muchas veces olvidada de la política, de la posibilidad de ver el universo en la totalidad e ir viendo cómo no solapamos políticas públicas, o sea, no siempre llegarle a la misma población y cuáles son las poblaciones que nos van quedando afuera de ayudas esenciales, por lo menos para garantizar la canasta básica de alimentos en la República Argentina. Sirve para lo que es obviamente el diseño de las tarifas eléctricas, sirve para saber qué población no tiene ingresos, sirve para captar también tramposos en ingresos, o sea, el Estado no conoce los ingresos de un sujeto, pero vía entrecruzamientos de prepagas, entrecruzamientos patrimoniales, entrecruzamientos de compra de dólares, entrecruzamientos de consumo de tarjeta de crédito, pescamos la informalidad que nos interesa pescar, que es la informalidad de aquellos que tienen posibilidad, obviamente, de ingresos, simplemente no declarándolos al Estado y al fisco. Entonces, hemos entendido perfectamente. Todo eso sirve para perseguir a la gente de bien y realmente para alimentar a los vagos que no quieren trabajar. Hemos comprendido. Esta es la posibilidad de la redistribución del ingreso de una manera más inteligente que el Estado debe obviamente darse, y por eso lo ponemos a disposición de todos los ministros y del gabinete constantemente. Creo que es una herramienta que muchos se empiezan a dar cuenta que fue inutilizada, porque obviamente no había intenciones de utilizarla, no en lo que ellos denominan la persecución, sí, obviamente en la construcción de un país justo y equitativo, y que el Estado tiene que tener esas herramientas para poder diseñar las políticas impositivas, fiscales y, por supuesto, de ingresos y políticas sociales. Todas juntas, informaciones muy fáciles. Sí. Una pregunta, Victoria. Redistribución implica, te das cuenta, redistribuir, ¿no? Es un poco obvio, pero eso sí. Significa que alguien que tiene mucho tiene que ceder parte de ese mucho que tiene para alguien que tiene muy poco pueda llegar a superar, te das cuenta, su nivel desde el punto de vista social. O sea, digamos, acceder a más beneficios, acceder, te das cuenta, a una mejor calidad de vida. En ese proyecto redistributivo hay una fuerte posesión de parte de los que tienen que distribuir. O sea, los que tienen de más tendrían que llegar a distribuir. O sea, digamos, esa base que tienen ustedes es una herramienta muy, pero muy poderosa en ese aspecto. Porque, evidentemente, el registro, te das cuenta, no miente, como dijiste vos. Haciendo el seguimiento, te das cuenta que un tipo está gastando mucho más dinero de que ingresa teóricamente. O sea, está en la negritud, básicamente, en el espacio de la negritud. ¿Cómo haces, te das cuenta, digamos, para seguir penetrando en esa masa que es pétrea? Te das cuenta, desde ese momento ha demostrado una capacidad de resistencia fabulosa a cualquier proyecto redistributivo.
¿Cómo hacer para penetrar en esa masa? Te das cuenta con Pacto. ¿Se puede penetrar? ¿No se puede penetrar? Es vía, te das cuenta de legislación. ¿Cuál es en definitiva la herramienta, básicamente? Yo creo que la herramienta no es una, sino que creo que las herramientas que dispone el Estado Nacional para poder justamente ir en búsqueda de esa redistribución, que la redistribución no es solamente, obviamente, nivelar los salarios, que es importantísimo en Argentina, y las jubilaciones, llegar a este 50-50 que nos planteaba Cristina cuando fue presidente, que lo planteó en la Ciudad de La Plata hace muy poco, cómo nivelamos nuevamente salarios en el poder adquisitivo, tiene que ver con un componente mucho mayor, que es no solamente la posibilidad del salario real en la Argentina, pero en relación a la canasta básica de alimentos, en relación obviamente a la obtención del crédito para la vivienda, en la obtención y en relación con la canasta básica de medicamentos para los adultos mayores y en relación a las tarifas. O sea, acá la Argentina tiene que volver a calzar salario con el componente más importante del consumo de la vida de los ciudadanos, que tiene que ver con estos componentes tan importantes y que no pueden ser descuidados de la mirada regulatoria del Estado, porque la verdad que nosotros necesitamos nivelar salarios, pero de nada serviría nivelar salarios hacia arriba si se nos va obviamente por la alcantarilla del aumento del precio de la canasta básica de alimentos y la canasta básica total que la componen el transporte, por supuesto, y los servicios esenciales en la Argentina. Entonces, toda esa custodia no puede ser abandonada de parte del Estado. Cuando hablamos de redistribución, hablamos también de cómo los que más tienen que pagar, obviamente, en el consumo de los principales servicios en la Argentina, y cómo los que menos tienen que ser subsidiados por el Estado para poder tener agua en una canilla, para poder tener luz, para poder tener conectividad, para poder tener tratamiento de efluentes locales. Acá hay una desigualdad muy grande y hay un Estado que lamentablemente tiene que avanzar en, obviamente, una eficiencia en la construcción de la información. Porque la única forma de poder redistribuir, no solamente a partir de los salarios, sino a partir de todo lo que significa el desarrollo de la vida digna de nuestra población, tiene que ver con un Estado que busque las maneras, obviamente, de tener esos datos importantes que le permiten ir en aquello que nos quedó en una frase sacada en su momento como de contexto, que era la sintonía fina. Yo recuerdo cuando Cristina decía lo de la sintonía fina, hablaba de esto, hablaba de que quienes no pudiesen, obviamente, pagar la luz porque no tienen ingresos, paguen una luz subsidiada por un Estado, y quienes pueden pagarla, que la paguen con el servicio completo para, obviamente, ir generando inversiones en el sistema eléctrico de la Argentina que nos permita tener mayor cobertura y mayor capilaridad en un servicio que sigue estando, obviamente, para algunos muy ausente y que produce, obviamente, pérdidas enormes patrimoniales de vida cuando se incendian las casillas. O sea, hay una Argentina profundamente desigual. Los sectores que se oponen a seguir abonando al pago de impuestos, que es la forma más interesante que tiene el Estado para poder, obviamente, redistribuir, bueno, son los sectores que permanentemente en la Argentina se han opuesto a un proyecto de país como el que estamos llevando adelante con Alberto y con Cristina, que es un país justamente que sienta las bases en la justicia social como el motor, obviamente, que nos permitiría vivir a los 45 millones de Argentina de otra manera. Me duele esta Argentina desigual y obviamente trabajamos para poder erradicarla definitivamente, sabiendo que el 2020 fue un año muy difícil para poder avanzar en alguna de estas cuestiones, ¿no? Victoria, Sí, Amado. como que abriste un panorama de temas muy profundos, muy interesantes. Debe estar por terminar el bloque. Yo quiero dejar el que más potente es para mí de los que tocaste para el próximo, pero para redondear un poco esto que decías, Sí. pareciera que en este año tan difícil el Estado ha sido muy eficaz en ocuparse de los ingresos y de sostener a la población. Pero vos dijiste, nosotros siempre hablamos de la canaleta de la tasa de interés y las tarifas de los servicios públicos. Yo le agregaría en esta instancia los precios, porque cualquier esfuerzo que haga el Estado y que haga la población, si se va por los 3 o 4 formadores de precios, también es un esfuerzo de toda la comunidad que se lo apropia muy poco, ¿no? Entonces, pareciera que ahí está, digamos, faltando un poco en este tema, ¿no?, de la presencia del Estado en precios y en el debate de las tarifas de los servicios públicos también, que me parece casi absurdo que estemos hablando de aumentos de tarifas de servicios públicos después de lo que hizo Macri durante 4 años. Parece que tendríamos que estar hablando de reducciones. Un poco, ¿cuál es tu visión en estos temas? Sí, Amado, comparto. Creo que hay grandes canaletas, lamentablemente, cuando uno piensa en la vida de la gran mayoría de los argentinos, a qué destinan parte del paquete más importante de su salario. Y vos mencionaste quizás algunos de los que más nos preocuparon, porque fueron los que enterraron en la pobreza y en el endeudamiento de las familias más pobres de la Argentina. El tarifazo de Macri no solamente provocó el daño
irreparable de que muchísimas familias dejaran de comer para poder pagar la luz o que se endeudaran con el ANSES a tasas del 55% para poder pagar la luz o la garrafa que llegaba a un barrio, y si no la opción era cocinar a leña, y lo vimos, no fue un cuento, o sea, vimos el destrozo de ese tarifazo impiadoso sobre el alma de millones de familias, y que luego, obviamente, al ingresar en nuestro gobierno, para nosotros un acierto en el inicio de la gestión de Alberto, que fue, obviamente, el congelamiento de las tarifas, y yo celebro que Cristina haya mencionado nuevamente, necesitamos, obviamente, seguir tranquilizando esas tarifas en la relación salario-tarifas, y que, obviamente, uno imagina que ese congelamiento, en cierta medida, tiene que ver, como decimos, con recuperar parte del daño que hizo el macrismo, pero al mismo tiempo uno tiene la sensación de que hay sectores a los que también estamos beneficiando con este congelamiento de tarifas, que son los sectores que tienen obviamente un estándar de vida y un ingreso que permite pagar realmente el servicio, ¿no? Y esto no quiere decir seguir llevando dinero a las arcas de las prestadoras de servicios. No, claro, la sintonía fina. Claro, sintonía fina y vía exigencias que permita que eso se invierta efectivamente y no se fugue, ¿no? Como las empresas de servicio reinvierten en todo caso el esfuerzo de los argentinos en pagar el servicio. Pero creo que ahí tiene que haber una mirada puesta muy finita para poder obviamente garantizar una matriz energética que nos permita seguir invirtiendo en la Argentina, no solamente para el consumo de energía familiar o intrafamiliar, sino básicamente para la Argentina que soñamos, que vos fuiste ministro de Economía y vicepresidente, y sabés muy bien, Amado, que cuando la Argentina empieza a crecer, ayer miraba una nota en página 12 con respecto a lo que nos va a pasar el invierno que viene con respecto al gas. O sea, Argentina necesita ir caminando hacia la soberanía energética en todos los aspectos, y cuando la Argentina empieza a prender los motores de la capacidad instalada en la industria, cuando empieza a exportar, cuando empieza a generar valor, cuando empieza a moverse lo que queremos que se mueva, tenemos que mirar todo el mapa completo de lo que nos pasa con el gas, con la electricidad. El cuello de botella de energía. Pero vos fíjate que lo de Macri fue tan dañino. Nosotros, por nuestra impronta política, por la filosofía peronista, ponemos el eje en la cuestión de las familias, que ha sido realmente una animalada. Pero también ha sido muy desastroso para el entramado productivo, porque con estas tarifas que dejó Macri, es muy difícil producir. No nos olvidemos que las tarifas son costo también de las empresas. Entonces, imagínate el que congela pescado en Mar del Plata, o que procesa alimentos, o el comercio mismo, ha quedado para que 4 o 5 amigos de Macri se llenen los bolsillos, destruyó el entramado productivo también. Como decís, Amado, descalzó obviamente la posibilidad de producir en la Argentina. Claramente nos queda para todos en evidencia cuál fue el proyecto político de Macri. Claro. Obviamente, y las 25.000 pymes que se fueron en camino, los 240.000 puestos de empleo formal que derribó, nos va a costar mucho tiempo volver a poner de pie. Creo que las certezas que tenemos tienen que ver con esto, que es, me parece, lo más interesante, un gobierno que viene a custodiar, obviamente, la relación salarios con las canaletas que no queremos que existan, que son los precios de los alimentos en la Argentina y el combo, obviamente, de los servicios esenciales a los que la población está, obviamente, casi preso de adquirir. No hay posibilidad de elección si una mamá quiere o no quiere este servicio de electricidad, quiere o no la garrafa y quién se la cobra, o quiere tener el gas, o sea, envasado. Es prácticamente, está preso, entonces está preso del precio del transporte público para moverse e ir a trabajar, está preso de esa vida que si no se la regula el Estado, condenamos a millones de argentinos a seguir sumergidos en la pobreza, aunque nivelemos todo el tiempo el salario ascendente hacia arriba. Exactamente. Salario y relación con algo que es un derecho constitucional y que la Argentina tiene un déficit y una deuda pendiente desde, por lo menos para mí, desde el inicio de la democracia, que es el acceso a la vivienda de los sectores populares. Nosotros no podemos ser un país que tiene, obviamente, los niveles de tierra disponibles y ociosos en la República Argentina y la incapacidad de poder tener una simetría entre, la simetría que tenemos, y volver a una simetría entre salario y el acceso a la tierra. Siempre me dicen, en la época de Perón, un trabajador, un obrero, ¿cuántos salarios necesitaba para comprar un lote? ¿Cuántos necesita hoy? Te hablo de cualquier rincón de la patria. Por supuesto, estamos hablando de un trabajador que vive en Moreno. ¿Cuánto le sale acceder a un lote con servicio en Moreno si lo tiene disponible? 100 salarios, 200 salarios, bueno, estamos fuera de escala. O sea, es imposible. Entonces, creo, la verdad, que hay algunos derechos constitucionales que la Argentina tiene que volver a poner en el centro de la escena, y para eso necesita darse políticas muy fuertes, políticas realmente entendiendo la realidad de la relación del salario. Si el salario solo alcanza para vivir, para pagar los servicios, para pagar el transporte, no queda nada para el resto de la vida, que es la vivienda, que es el esparcimiento, que es el ocio, que es el disfrute y la felicidad del pueblo. También garantizándola desde un Estado que piensa en todos esos derechos para el desarrollo humano de las poblaciones, ¿no? Si no, ¿para qué hacemos política, no?
Me parece re importante esto que se da porque... Esa es una buena pregunta. ¿Para qué hacemos política? ¿Para quién se la hacemos? ¿Para quién? Claro. Claro. Porque acá hay como dos escalones muy grandes, que fue Martínez de Oz con la dictadura genocida y Macri, que provocaron esa descalce cada vez más fenomenal entre salarios, un terreno, un auto y hasta los servicios públicos. No, realmente. Es Martínez de Oz justamente el que decretó, digamos, el tema de terminar con los loteos anteriores, los loteos que decían de acuerdo con el terreno que está en el lote, que permitió la vivienda de mucha gente que le hizo con su laburo la vivienda, ¿no? Se compró el lote, te das cuenta que empezó a construir los fines de semana y terminó teniendo una casa. Hay barrios, muchos barrios únicos que tienen esa base o esa raíz. Eso lo terminó Martínez de Oz, cuando decretó que la única tierra que podía ser utilizada para vivienda... Es una conversación de tipos que quieren que lleguemos a Valenzuela, realmente. No sé qué quieren ustedes. ¿Por qué no dejan que el mercado funcione, que se pueda concentrar el dinero y que cuando se concentre bien se derrame? No entiendo. No se dan cuenta que la economía es una ciencia, que el populismo no puede tocar esa ciencia. ¿Viste que la ciencia también tiene ideología? Lamentablemente, lo más tremendo, la ciencia económica. Lo más tremendo es que creo que lo más tremendo que me pasa a mí, sobre todo cuando escucho con tanto encono a esas voces que siempre nos venden la teoría del derrame. Yo de formación soy contadora pública y un poco como le pasa a Amado, generacionalmente hemos vivido todo ese auge de los 90. Bueno, yo fui a una facultad como la de Ciencias Económicas en La Plata y obviamente era una facultad sumamente liberal en esa década del 90, en donde nos vendieron la teoría del derrame, la teoría del neoliberalismo puro, y luego me tocó vivirla en el desastre de la gestión de Carlos Menem y luego también, obviamente, como dice Amado, en el macrismo. Pero creo que tenemos una posibilidad, creo que obviamente el peronismo sigue siendo escuela y formación de cuadros, es imposible. El aparato comunicacional, el dinero que han volcado no solamente en conquistarle el cerebro, el alma y el corazón a argentinas y argentinos de generaciones más jóvenes para que compren, pero que sin embargo, cuando uno camina, recorre y sigue viendo muy profundamente la formación que da el peronismo en el entendimiento de cómo podemos salir adelante en la Argentina, en cuáles son las actividades centrales que el Estado debe seguir, obviamente, regulando en el beneficio de todos, el bienestar general, creo que es lo que hace que sentamos que no van a poder con nosotros, que no pudieron y que no podrán, y que esto que hacen ustedes y lo que hace obviamente la Fundación de Madres y lo que hacen las universidades públicas y lo que hacen cada uno de los foros de la militancia, las unidades básicas, es un entramado y una red tan grande e imparable al mismo tiempo, que obviamente hace pensar que una vez que llegamos al poder, como llegamos hace un año, necesitamos poner obviamente toda esa energía, todo, como yo siempre digo, el peso de llegar, el peso, la mochila que uno tiene que sentir es la mochila, obviamente, de todos los que perdieron, obviamente, libertades, garantías, derechos, dramas, muertes, obviamente, angustias, depresiones y situaciones muy complejas. Por eso decimos que la política no es para cualquiera, que quienes estamos ejerciendo una función nacional tenemos que sentir esa responsabilidad en nuestras espaldas, que no da lo mismo este tiempo, que es un tiempo que tenemos que actuar con responsabilidad, con voluntad, con tenacidad, con compromiso y fundamentalmente pensando a quienes queremos representar y seguir representando. Y yo creo que eso es un legado de la política muy fuerte, que ser funcionario no es cualquier cosa. O sea, ser funcionario requiere obviamente tener el cuero bastante duro para comerte 10, 20 o 30 tapas, que te hagan pelota, que se metan con tu vida privada, que se quieran meter con tus hijos, con tu marido, con tu abuela, con tu madre, pero que al mismo tiempo tengas la certeza y la tranquilidad de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y creo que eso, en definitiva, también marca una forma de convencer a quienes nos miran de que hay una forma de hacer política que tiene que ver con este compromiso superior en términos de lo que uno va dejando en el camino. Algunos te dicen, Victoria, ¿por qué te metiste en política? Tenés mucho para perder en términos individuales. Perdón, pero me chupa un huevo, o sea, no me interesa. Cuando uno abraza la política, ya sabe que va a perder en términos personales el caminar por la calle, que no te señalen, que te inventen una historia, estás con tus nietos tomando solo un domingo en la playa y construyen una historia, un relato, Tolosa Paz con cara de traste, o sea, cualquier cosa. O sea, yo digo, Dios mío, pero sin embargo,
a quienes abrazamos la política nos tiene sin cuidado eso, porque sabemos que verdad, y fíjate, bueno, Amado, Raúl, o sea, hombres que se han expuesto en esta mesa, por citar a los dos quizás, que han sido obviamente los principales puestos ahí en el tapete y en el pedestal, justamente por quienes quieren destruir la conquista de derechos del pueblo argentino. Entonces yo, cuando me invitaron a esta charla, primero decirles que me siento orgullosa de estar en este apenas debate con Amado y con Raúl Zaffaroni, a quienes admiro en términos de lo que han entregado en términos personales para seguir construyendo una patria libre, justa y soberana. Y lo digo de verdad porque es muy duro el camino, pero al mismo tiempo sepan que hay muchísimas y muchísimos que seguimos apostando a que el escarnio público no se lleve puestos a los mejores hombres y mujeres de esta patria, aquellos que han tenido que dejar obviamente en el medio muchas horas de angustia y muchas horas duras, ¿no? Y que sin embargo, bueno, seguimos acá, diciéndoles que estamos con ustedes en esta construcción de la patria que soñamos y que seguimos abonando todos los días. Uy, pucha, me hace sentir un héroe nacional ahora. Entonces, Raúl. Entonces, ojalá más de uno de los que tenemos en la corte hubiese tenido la grandeza que tuviste vos en su momento, ¿no? Grandes debates y grandes temas así instalados. No tendríamos los chicos arrollados en las motos si algunos escucharan lo que era obviamente el sistema penal propuesto por Raúl Zaffaroni, la estigmatización lamentable de la pobreza en la Argentina con la delincuencia. O sea, esto de arrollar a dos pibes porque van en moto y tienen un piercing y categorizarlos de antemano en el pensamiento de algunos como delincuentes. Duele esa Argentina. Duele y lastima, ¿no? Y todo lo que hay que hacer para poder dar la vuelta. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a tomar un matecito, un mate, mejor dicho, no hablemos más en diminutivo, y volvemos. ¿Bueno? Dale. Bueno, hemos vuelto, seguimos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, esta noche con María Victoria Tolosa Paz, concejala de La Plata y presidenta del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales de la Nación. Jacobo, ¿quería decir algo? Sí, yo quería preguntarle a Victoria Tolosa Paz sobre cifras en el tema de no acceso al agua, por ejemplo, en el país y particularmente, digamos, todos los datos que nos pueda dar sobre eso. Y después otras preguntas, sí. Bueno, Jacobo, primero contarte que me interesa mucho la pregunta porque como me toca coordinar políticas sociales, cuando Alberto nos convocó a ser parte con Daniel Arroyo del equipo de llevar la coordinación de Argentina contra el hambre, yo soy de las que piensa que el hambre, y lo dijimos hoy temprano, tiene que ver no solamente con los ingresos de las familias, que el Estado debe garantizar vía, obviamente, el empleo por un lado, y si no está el empleo formal, obviamente garantizarnos, obviamente, las distintas transferencias que en la Argentina ya son un derecho por suerte, sobre todo para la población infantil, como es el ingreso familiar vía la UH o la UE de la asignación por embarazo. Son obviamente mecanismos que el Estado utiliza porque es consciente de que hay proyectos políticos, lamentablemente, que incluso en momentos muy importantes siguen dejando a grandes sectores en la informalidad. Y ahí fue para nosotros un gran momento. Pero siempre digo que, obviamente, teniendo un derecho como la asignación por hijo y la de embarazo hace 11 años en la Argentina, y siendo conscientes de que la Argentina en este periodo va a empezar a recuperar sus niveles de empleo y que va a ir incorporando paulatinamente mayores trabajadores en el mundo de la formalidad, somos conscientes de que para dejar de ser pobre en la Argentina, una de las características tiene que ver no solamente con el acceso a los servicios esenciales, sino dentro de los servicios esenciales el agua. O sea, ¿cuál es la población que lamentablemente no tiene acceso al agua potable y al tratamiento de efluentes cloacales? Y lo pongo en esta importancia tan suprema para mí, porque sin agua no hay posibilidad de cocción de alimentos, porque sin agua no hay ni siquiera posibilidad de producción de alimentos, porque sin agua no hay posibilidad de garantizar una ingesta que no dañe al ser humano, y esto tiene que ver con poblaciones muchas veces con ingresos, pero con un deterioro sanitario producto del pésimo lugar en donde se desarrollan y viven. Cuando la Argentina arrancó el gobierno de Alberto Fernández, junto al equipo del programa Sumar, que es un programa de muchos años en la Argentina, del Ministerio de Salud, con financiamiento del Banco Mundial, nació con el programa Nacer, que tenía un abordaje sobre, obviamente, las mujeres embarazadas y los niños por nacer, se amplió a todo el sistema sanitario de la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? La Argentina, en esta construcción de base de datos, tiene la base de datos más grande de quienes se atienden en el sistema público nacional, provincial y local. Quiere decir que un niño que se está atendiendo en un hospital provincial de Santa Victoria Este o en un centro de salud de
necesitara, el Estado Nacional cuenta con esa información porque tiene una capilaridad de toma de datos de más de 6.500 efectores sanitarios. Cada centro de salud reporta el niño, el número de documento que tiene, cuánto pesa y cuánto mide. El trabajo que hicimos en apenas 30 días de asumido, que muchas veces no se sabe, es agarrar toda la base de datos en el corte de 0 a 6 años en la República Argentina y ver qué pasa con esa población infantil en toda la Argentina y cuáles son los niños que tienen baja talla. No hay indicador social de mayor nivel de desigualdad que la baja talla en la infancia. ¿Qué es la baja talla? Un niño que lo mirás, Amado, lo ves, y parece que tiene 4 años, en lugar tiene 7. Le preguntás la edad al nene y él te dice tengo 7 años. Esa baja talla, ese acortamiento, ese no desarrollo lógico para la edad en función del peso y la talla de ese niño, habla a las claras de la profunda desigualdad de la Argentina. En el acceso a los ingresos, en el acceso a los alimentos, en el acceso al agua, al tratamiento de efluente y a las condiciones del hábitat en el que ese niño se desarrolló. ¿Cuál es nuestra obsesión? Trabajar para una Argentina en donde toda esa integralidad esté dada en función de las políticas públicas que desarrolla el gobierno nacional en conjunto con las provincias y los municipios. ¿El Estado tiene esos datos? Sí. ¿Cuántos niños tienen baja talla en la Argentina? 117.000 niños, tenemos nominalizados sus nombres, sabemos dónde viven, sabemos si tienen agua o no la tienen. Lo que tenemos que hacer es trabajar, obviamente, nosotros la desarrollamos y por suerte nuestro presidente nos firmó el decreto creando el Plan Nacional Accionar. Accionar significa ya no solamente mirar el ingreso a la familia, que está garantizado, si no lo está, garantizárselo, ir al eslabón, si no hay DNI, garantizar el DNI, bueno, y todo eso se va construyendo, como digo yo, con una línea de integralidades para poder realmente transformar esa realidad. ¿Qué pasa en una población cuando no hay agua, Jacobo? La Argentina tiene cobertura interesante de agua potable, no así de fluentes cloacales, que es lamentable. Lamentablemente, la Argentina ha desarticulado la inversión pública en el tratamiento de cloacas, como le decimos habitualmente, y eso produce parasitosis, diarrea, o sea, otras componentes que van poniendo en riesgo la vida de aquellos más vulnerables. Pero la cobertura de agua en la Argentina, que es mucha y que habla obviamente de cifras por arriba del 90%, no cuenta estas desigualdades de que la población más aislada, la población rural e indígena, fundamentalmente en la Argentina, es aquella a la que nunca pudimos obviamente llegarle, porque si mirás la macro decís, bueno, tenemos buena cobertura, 95% de agua en la Argentina, nos falta el 5%, sí, pero el 5% en un territorio muy extenso, muy aislado y con extrema vulnerabilidad. Yo hablo habitualmente, mira, hace 3 días hablaba con Verónica Figueroa, la ministra de Salta, que me llamaba y me decía, Victoria, tengo 18 pozos en comunidades indígenas, que los pozos de agua existen, pero que obviamente funcionan con gasoil. Arranca el periodo de lluvia en Salta ahora, y hasta abril la mayoría de las rutas son de tierra y son abnegadas, no puedes entrar. Necesitamos reconvertir esos pozos con algo muy sencillo que son las bombas y paneles solares, activar todo este mecanismo de cambio de las bombas gasoil a bombas solares. Es un trabajo muy arduo, digo, y nosotros permanentemente tenemos, imagínate el mapa de Salta, donde tenemos zonas en rojo, el departamento de Orán, San Martín y Santa Victoria, por citarte 3 de los más complejos, Jacobo. O sea, tenemos complejidades, porque son poblaciones muy aisladas, muy pequeñas, pero que el Estado debe garantizarles el derecho humano a tener agua potable y segura, en estos casos, obviamente, porque con la construcción de cosechadoras, de cisternas, lo podemos hacer. ¿Qué tiene que haber? Decisión política, articulación de programas, obviamente, y tener estos datos no para mirarlos en una linda planilla de Excel, sino para activar la política que erradique definitivamente el hambre de esas poblaciones que tienen obviamente 200 años de olvido para nosotros, claramente, no han estado en la pirámide de la política pública nunca, prácticamente, salvo obviamente honrosas excepciones, como digo siempre, y esto tiene que ver con lo que significó Cristina en esas poblaciones, ¿no? No solamente en Aguache, sino recuerdo a Cristina embarrada metiéndose en aquella tremenda tormenta en Salta y digo, bueno, hubo un gobierno y nos faltó tiempo, porque cuando hablamos de 200 años de retraso, en 12 a muchos les pareció una eternidad, a nosotros nos pareció una gota en un desierto los 2 años de kirchnerismo. O sea, uno mira la historia de la Argentina y las profundas desigualdades no se solucionan ni con 8 ni con 12, necesitas años enteros de transformaciones en un sentido que puedan ir, obviamente, no en este sub y baja que nos tiene acostumbrados lamentablemente la población argentina. 12 años de un proyecto, 4 de Macri, esos 4 son 20 de entrega, son 50 de entrega, son en términos de soberanía, de deuda, de exclusión. O sea, no es broma cuando hablamos de que tenemos que sostener los gobiernos que tengan este sentido, incluso con los matices de los distintos gobiernos, pero que haya una línea de continuidad en el tiempo, Jacobo. Obviamente, creo que vos hablabas de derechos y, bueno, sí, naturalmente están en la Constitución,
pero una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser, ¿no? Últimamente, claro, veo que estamos hablando de Martínez de Oz, de Cavallo, de Macri, como si esto fuera un problema nuestro, ¿no? Sí, claro que tenemos un problema, ¿no? No cabe la menor duda. Pero visto en perspectiva, y hablamos de neoliberalismo, etcétera, como si todo esto fuera una gran novedad. Realmente esto es histórico. Y si vamos a ver lo que pasó en Estados Unidos, en definitiva, esta teoría del derrame, ¿dónde arranca? Arranca en el siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX, con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que decía, no, cuidado, no puede ponerse un impuesto progresivo a la riqueza, porque entonces está afectando a la parte más creativa, a la parte que está produciendo, y entonces se va a hacer demagogia, los que no producen van a ser los que van a votar más y se van a meter para impedir y para dificultar este desarrollo que después se va a revertir en toda la población. La teoría del derrame aparece de ahí. Y Roosevelt, ¿con qué tiene que confrontar? Tiene que confrontar con esa teoría del derrame. De modo que todo esto que vemos ahora, ¿no? El neoliberalismo y todas estas estupideces que se reproducen en estos discursos nuestros, bueno, esto es el ir y venir del capitalismo. O dejamos un capitalismo salvaje que lo único que tenga libertad son los mercados, y esa es la ciencia económica de hoy, ¿no? No nos podemos interferir, porque nosotros los políticos son los demagogos que quieren votos, y entonces se apartan de la ciencia. La santa ciencia no se puede tocar. En el derecho pasa algo parecido, ¿no? La santa ciencia jurídica no la puede tocar la política, es aséptico a la política, claro. Entonces, pero en definitiva es la lucha permanente que a esto le valió a Estados Unidos, que hasta los años 30 y pico no pudo tener una política impositiva progresiva sobre la riqueza, claro. Y hay algo que es sumamente interesante, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, todas estas declaraciones y documentos y todo esto, y tratados internacionales, y todo esto de derechos humanos es puro charlatanismo. Uno guarda. En la primera posguerra, cuando todavía estaban vigentes o sonaban incluso antes de terminar la guerra, de los discursos de Roosevelt, de los derechos, la de Filadelfia, todas esas declaraciones, en definitiva existía esa intención redistributiva, que después a través de que ahora inventamos el neoliberalismo, no inventaron nada, retomaron la vieja política con la Suprema Corte de Estados Unidos de fines del siglo XIX, y se fue al diablo el discurso de Roosevelt, el discurso de redistribución y todo eso. Y en definitiva, estamos confrontando con una ideología que es exactamente la antípoda de los derechos humanos. El señor Hayek, Friedrich von Hayek, es el Carl Schmitt de este totalitarismo. En definitiva es esto. Entonces, bueno, seamos conscientes que en definitiva lo que hace el peronismo, la tercera posición, la explotación del hombre por el hombre, la explotación del hombre por el Estado, no hay ninguna pavada. Es retomar el espíritu de Filadelfia, retomar el espíritu de lo que fueron las declaraciones de la primera posguerra, cuando se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos, etc. De modo que esto que estamos teniendo es una versión folclórica nuestra de todo eso, en definitiva. Seamos conscientes de que es eso lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, te quería hacer una pregunta, te estaba escuchando con sumo interés, te quería hacer una pregunta, y ya que estás cerca de Alberto, decíselo. Yo veo en los medios de comunicación nuestros, en lo que más o menos son del palo, que más o menos se escapan del partido único de medios monopólico que tenemos, que ocupa el lugar en nuestra realidad y en la realidad latinoamericana, estos monopolios de medios que ocupan después de todo la función que en otros totalitarismos cumplían los partidos únicos y que representan los intereses del capital financiero, o mejor dicho, de la alta criminalidad organizada, de la gran criminalidad organizada del norte.
Y lo que veo es que nos pasamos contestando lo que dice la gorda Carrió, nos pasamos contestando lo que dice la gente de Macri, nos pasamos contestando a un deformador de opinión con una muñequita de Cristina. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Y por qué no hablas vos y explicas estas cosas? ¿Y por qué no habla cada uno de lo que está haciendo? Bueno, porque, como decimos Raúl, es una tarea muy difícil, evidentemente. Bueno, primero que es cierto lo que vos decís, y hay un problema en todo caso en instalar la agenda de lo que estamos haciendo y de lo que efectivamente venimos a hacer, y pareciera como que nuestra agenda tiene que ver con las contestaciones al intento de construir una agenda, ¿no? Y si es el tema, por ejemplo, yo hago un relato que todos me van a entender, que es como la agenda de ellos permanentemente puso en agenda y tenemos que salir a contestar desde el inicio de la pandemia. Ellos dijeron en 40 días, en todos los medios, que obviamente 40 días de paz nos dieron el 19 de marzo, que se decretó el aislamiento y la cuarentena, nos dieron, te diría, 40 días donde no sabían qué hacer, entonces no pegaban. A partir de ahí dijeron, el conurbano bonaerense no va a sostenerse en esta situación de aislamiento preventivo y obligatorio, instalaron viene el 2001 el estallido social, esto revienta, no hay posibilidad, el ASPO es una pésima medida y va a reventar todo por los aires. Cuando salimos, obviamente, ya en el mes de abril a decir viene el IFE y viene el ATP, obviamente dijeron, para hacer esas políticas tan importantes de transferencia de recursos, hay que emitir, y obviamente la crítica era, no teníamos al mundo, no podíamos pedir plata, estábamos en un default técnico, y obviamente emitimos para poder sostener, como hicieron todos los países del mundo, para poder sostener los sectores que lo necesitaban, y dijeron, con este nivel de emisión, viene la hiperinflación en la República Argentina. Ellos, que nos dejaron 53.8 de inflación sin pandemia, eran los que se paseaban en los canales de televisión. Luego dijeron que Martín Guzmán iba a ser, era imposible que en ese proceso de pandemia, además, resolviera, obviamente, y ganara tiempo con lo que era, obviamente, la deuda internacional y el acuerdo con los acreedores privados, y lo hizo el 4 de agosto, y entonces cambiaron rápidamente el objetivo y dijeron, durante todo julio le hicieron bolsa a Martín Guzmán. Cuando Martín trae el acuerdo con los acreedores privados, se olvidaron de Guzmán y empezaron a decir que en realidad no era eso el problema de Guzmán, sino la falta de confianza y previsibilidad en la Argentina, y empezaron obviamente a instalar la posible devaluación y la quita de la plata de las cajas de seguridad, el terror de que no había dólares. Dólares entraban, es cierto que nos habían obviamente complicado el nivel de liquidación de exportaciones, 30 menos que el año anterior, pero era cierto que como la Argentina estaba prácticamente en un estado de paralización, no necesitan dólares. Ese discurso también rápidamente fue desarticulado, primero con un gran acierto de Alberto y de Martín, que dijeron, no vamos a devaluar, y no se devaluó la moneda en los términos que quería, obviamente, el poder de la Argentina, económico, monopólico, judicial y mediático. Todo ese poder quería la devaluación del mes de noviembre y diciembre de la Argentina. Como no ocurrió, y dijimos que íbamos a empezar la vacunación, dijeron que la vacuna rusa, que éramos comunistas, que nos inyectaban un virus, que los terraplanistas salieron con todo durante el mes de diciembre, y además en el medio le metimos obviamente la ley de interrupción del embarazo, la ley del programa de los primeros 1000 días, y el 29 arrancó la vacunación en la Argentina. Entonces, a ese relato que intentaron construir, yo siento que hemos hecho una tarea titánica. Algunos comunicadores, a mí me tocó una parte, quizás menor, pero importante al mismo tiempo, de salir obviamente a decir lo que estamos haciendo. Es una tarea titánica y difícil, sí, porque obviamente la concentración de medios, después de que hicieron pelota la ley de medios en la Argentina, es muy fuerte, porque la agenda la instalan quienes tienen obviamente ese nivel de casi monopolios de nuevo entre lo que fueron las telefónicas, las compañías de cable y obviamente la televisión por aire y las radios, y ese obviamente es una dificultad que todavía el gobierno tiene y enfrenta. Yo creo que tenemos que obviamente avanzar, como dice Raúl, en tener un ejército, 20, 50, 40 comunicadores que podamos contar un poco todo de dar con lo que hace el gobierno nacional, hacernos cargo de las cosas obviamente que todavía no podemos avanzar y no hemos podido hacer porque es tiempo obviamente muy complejo, pero creo que hay muchas cosas que hemos hecho durante este 2020 que muchas veces ni siquiera la propia militancia las conoce, ¿no? Yo recién contaba este dato, ¿no? De haber construido el certificado de pre-identidad en tiempo de pandemia para ir justamente a solucionar la vida de las mujeres pobres en la Argentina, parece un dato menor, pero para quienes hacemos política no es un dato menor. O sea, no es un dato menor ir a buscar a las mujeres que hace años luchan por tener una identidad, porque nacieron en la pobreza, porque no tuvieron documento y porque el sistema judicial, que muchas veces solamente hablamos de los jueces en términos de causas,
cuando llega una persona pobre a tramitar su identidad, el destrato, hablamos muchas veces de parto respetado, de la violencia del sistema sanitario. ¿Por qué no hablamos de la violencia del sistema judicial con respecto a la pobreza? De cómo los juzgados de familia se destrata, de cómo los hacen ir 100 veces, solamente está buscando esa mujer pobre tener un DNI, un documento nacional de identidad, nació en este país, sumergida en un rancho de chapa con letrina, piso de tierra, creció sin derechos y hoy siendo una adulta la justicia le sigue negando el derecho de identidad. Trabajamos para obviamente poder tener un registro. Raúl, mirá, yo pensaba, cuando llegué al cargo del Consejo Nacional hice una cosa entre atrevida y de este motor que tengo que justamente... ¿A qué le vas a dar identidad? Si le das identidad, vota. Si le das el documento. ¡Vota al peronismo! No, ese proceso que vos decís, Victoria, termina en el penal. Claro, termina en todo. Cuanto más vulnerable es el grupo social, más lo sufre no solo el que está adentro, sino los que están afuera. Claro. Bueno, entonces yo digo que esas cosas que a veces cuesta que nosotros las contemos, porque yo sigo siendo de las que cree que, bueno, que, como digo yo, que una gota tras otra gota, y en todos los canales y en todos los medios, algo va quedando. Siempre digo, a veces me dicen, ¿qué hacer con TN? ¿Qué peleas con Lombardi, con Kachanov, que no le des entidad? Mira, yo siempre pienso que alguien hace zapping y te puede ver y se queda un minuto escuchando, y es la posibilidad de que escuchen, obviamente, otras voces. Claro que le dedico más tiempo a los medios a los que creo que también es necesario dedicarles, ¿no? Creo que las dos cosas van de la mano. Estar con ustedes aquí hablando, sabiendo que hay una audiencia que necesita escuchar qué hacemos en el gobierno, es tan importante o más importante, porque es la que sostiene, en definitiva, al gobierno, que necesita siempre estar pensando y repensándose para no irse del sendero de lo que queremos hacer, lo que queremos construir, ¿no? Y creo que ahí Jacobo pide la mano, usted tiene una labor enorme. Entonces yo digo que es todo y al mismo tiempo, pero no olvidarse también de los medios a los que necesitamos darles voces, que son todos los medios alternativos que la gente hace mucho para que se escuchen otras voces, ¿no? Claro. Jacobo. Victoria, quería preguntarte, tengo entendido que el consejo que presidís participó activamente en la ley de los 1000 días. Sí. Luego de la aprobación de la ley que interrumpe la ley, de la que interrumpe voluntariamente el embarazo. Bueno, quería preguntarte qué consiste concretamente y cuál es la reparación de justicia social que viene con esta atención de los 1000 días. Bueno, Jacobo, es muy bueno que lo preguntes, porque yo era, obviamente, y soy militante de la ley de interrupción del embarazo, ferviente, y me puse muy contenta y estuve la madrugada del 30 en el Senado festejando este ícono y este hecho histórico para las mujeres en la Argentina, pero también soy una ferviente militante de que el Estado Nacional debía sancionar una ley que garantizara el derecho a las mujeres de la Argentina de poder cursar su embarazo o a los cuerpos gestantes en la garantía de las oportunidades que no tienen si no hay un Estado que las empiece a mirar como sujetos activos de verdad en lo que significa llevar adelante la gestación de un niño o una niña en la República Argentina, hablando de los sectores de extrema vulnerabilidad social. Como les conté hoy, lo que nos pasó con la UH después de 11 años de que ese derecho existe y por suerte niveló, para mí fue la política más importante de Cristina en términos de que niveló a los niños y niñas de los padres que tienen empleo formal con los que tienen empleo informal. Ya los niños tienen todos el derecho a tener esa asignación familiar y tuvo una capacidad enorme. Tenemos 4,5 millones de niños cobrando la UH en la Argentina y esto es muy importante porque quiere decir que todos los niños tienen ese ingreso garantizado. No son culpables de que su padre sea plomero negro o si trabaja de peón en una fábrica en blanco. Los niños tienen el mismo derecho. Con la asignación por embarazo nos pasa algo que es tremendo, que es que solamente el 30% de las mujeres pobres de la Argentina, pensamos que la Argentina tiene 750.000 nacimientos al año, vamos a estimar unos 250.000 que son niños pobres y por eso ni bien nacen logran la UH, 250.000 niños logran la UH ni bien nacen en los primeros 30 días de nacimiento. Solamente paga la UE a 70.000 mujeres la asignación por embarazo. ¿Qué da cuenta este descalce? Tendríamos que tener 250.000 embarazadas por menos en promedio para poder decir que todas las mujeres pobres que luego tienen un niño o una niña sin ingresos, y lo vemos en los números de la UH, lograron la cobertura al momento más importante. Porque una mujer pobre sin ingresos, si no logra la asignación por embarazo, no logra la UE en el tiempo oportuno de la gestación, es una mujer, además de ser pobre, adolescente, que no tiene ese dinero para lograr la ingesta de nutrientes y de proteínas que le vayan a garantizar un nacimiento
por lo menos por arriba del promedio, obviamente, de peso que nacen. Entonces, ¿qué se construyó desde el Consejo Nacional de Coordinación? Información que nos permita dar cuenta cuáles son los municipios que lamentablemente tienen mortalidad materna en los primeros meses del nacimiento del niño por arriba de la media, mortalidad infantil por arriba de la media y fundamentalmente baja cobertura de asignación por embarazo en función de los nacimientos que tienen esos distritos y obviamente nacimientos por abajo de los 1.500 gramos. Todos indicadores que se construyen y dan cuenta de algunas localidades con una fuerte desigualdad social. Nada de estas localidades está lejos del mapa, como digo yo, del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares. Vos empezás a solapar esta información y te empieza a aparecer ese mapa en donde ves, lamentablemente, falta de recursos, falta del ingreso a la mujer embarazada, falta de atención. Y vos me dirás, pero ¿cómo puede ser si hay una UDAI de ANSES en cada rancho, en cada lugar? La ANSES tuvo una capacidad enorme, las mujeres logran la UACH y cómo no logran la UE para ellas mismas. ¿Sabes qué hago yo, Jacobo? Me voy a la UDAI, puedo ir a la de Mar del Plata, me voy a la de La Plata, me voy a la de Plaza Paz, me voy a la de Morón, entro y hablo con las mujeres que están con los bebés, ¿viste? Yendo a dar el alta de la asignación por hijo. Y le pregunto, perdón, ¿cuánto tiene tu gorda? 30 días, vengo a hacer el alta de la UH. ¿Y vos cobraste la asignación por embarazo? No. ¿Y por qué no la cobraste? ¿Vos sabías que es tu derecho cuando estabas embarazada? Sí, pero ¿sabés qué pasa? En el centro de salud de tal localidad donde tengo yo el más cercano, no hay ginecóloga. Entonces el trámite, con un turno del hospital provincial que me lo dieron cuando yo me enteré cuando estaba de 5 meses embarazada, me dieron el turno cuando estaba de 8 meses, parí y no llegué a la ANSES, se le pasó el embarazo sin tener derecho al ingreso. Entonces, ¿qué hace esta ley maravillosa? Empezar a trabajar obviamente con los municipios de manera local para que el sujeto cuerpo gestante, mujer embarazada, sea prioritario en el sistema de salud. Logremos obviamente un certificado de salud integral que garantice no solamente la atención del sistema sanitario de esa mujer, los controles necesarios, la ecografía y la prevención de lo que se puede prevenir si esa mujer es atendida, y obviamente el enlace directo, obviamente con la ANSES. ¿En qué estamos trabajando? Que parece una cosa muy loca. Si una mamá va a un centro de salud y se emite el certificado de alta de embarazo, debe reportar inmediatamente a la ANSES y a la UDAI que tengamos cercana en la localidad. No podemos dejarle a esa mamá que cargue la sube, se tome el bondi, capaz que tiene 3 pibes y vaya hasta la oficina de UDAI más cercana. El Estado tiene que resolver jurisdicciones estas cuestiones básicas para lograr mayores niveles de cobertura. Entonces yo creo que es una ley que va a simplificar mucho, que va a garantizar ingresos, pero si no hay obviamente un entendimiento de la escala local, de lo que significa la ley de los primeros 1000 días, en empezar a focalizarse junto a los intendentes. Mira, siempre digo que esta ley es maravillosa y el distrito que me enorgullece ver lo que ha hecho es Mercedes. Ahí el intendente Juan Ustarroz y su equipo ha hecho una cosa trascendental y maravillosa mucho antes de la ley, que es obviamente entender el drama y el flagelo de la desnutrición infantil y los problemas de la infancia desde la mujer embarazada. Entonces, no hay en Mercedes mujer embarazada que no sepa que, ni bien que quedó embarazada, entró al centro de salud y empezó a ser parte del programa de los 1000 días, en todo el acompañamiento, y no ya es un acompañamiento que es en comunidad, porque obviamente el centro de salud no solamente la capta, le genera el ingreso de la asignación, sino que le invita a ser parte de una comunidad de mujeres embarazadas en donde compartís el parto respetado, los derechos que te van a asistir el día que vas a parir, qué te puede pasar, cuál es la respiración, la gimnasia, encuentros 2 veces por... O sea, hay un trabajo muy fuerte. ¿Qué vemos nosotros además como mecanismo ideal? Que esto previene enfermedades, obviamente, en el nacimiento y en el desarrollo infantil temprano en los primeros 2 años de vida de los niños y niñas en Argentina. Etapa clave y central. Si no hay ingresos, no hay nutrientes, no hay alimentos, no hay estimulación temprana, no hay un Estado que se haga cargo de esa población, después te piden, la derecha, calidad educativa. ¿Qué calidad educativa vas a pedirme en la escuela porque un chico no sabe leer a los 6 años si no te encargaste absolutamente de nada? Esto que estamos hablando de los 0 a los 6. O sea, seamos un poco más responsables, pongamos obviamente toda la fuerza, la potencia y el dinero y el presupuesto en abocarnos a las poblaciones de extrema vulnerabilidad, de la mujer embarazada, del cuerpo gestante y de los niños por nacer y de los niños que nacen en la Argentina con tremendas desigualdades sociales. Y que luego, obviamente, la tapa te pone, la Argentina tiene baja calidad educativa. Primero garanticémosle agua, techo, comida, alimentos, los derechos básicos que un Estado debe garantizar para después exigirle a un nene de 6 años que nació en esas condiciones que lea de corrido en el mes de junio
del primer año de escuela. O sea, seamos menos hipócritas, trabajemos de verdad sabiendo lo que es nacer en esas condiciones. Hay un cuerpo indefenso, como digo yo, peleando contra el universo, porque naciste en un rancho de chapa, porque no tenías tu cuna, porque no tenés piso, porque no tenés agua, porque no tenés comida y porque tenés una madre que te ama, pero que no puede, obviamente, contra todo eso, garantizarte el desarrollo en la primera infancia. Y eso, ahí obviamente, se juega la meritocracia. Pero totalmente. El puente de la meritocracia se juega en esa cancha. Esforzate que vas a poder, obviamente, tener una vida plena, pero qué hipocresía, no tan grande. Entonces digo, bueno, la Argentina tiene, lamentablemente, 44.000 hectáreas de situaciones como las que acabo de describir, 44.000 hectáreas de barrios populares, 44.000 hectáreas en donde en el 85% de esos barrios viven, obviamente, mujeres pobres, madres de niños en inferioridad de condiciones del desarrollo infantil, producto de un Estado que no miró esa realidad o que quiso mirarlo para otro lado, fundamentalmente en los últimos 4 años. Entonces, las 44.000 hectáreas del RENAVAP, los 4.416 barrios populares, no hay agua, no hay agua potable, no hay ingresos, no hay documento nacional de identidad muchas veces, y no hay obviamente el desarrollo que soñamos, son obviamente para nosotros el motor por el que hacemos política, y queremos obviamente que obviamente el Estado es el que tiene la posibilidad de redistribuir para lograr obviamente nivelar hacia arriba todo lo que es obviamente el condicionamiento del derecho humano de esas familias a desarrollarse y a vivir plenamente como queremos. Y creo de verdad que ahí hay mucho para hacer y creo además que vinimos para hacerlo. Por lo cual digo, somos parte de un gobierno que lo va a hacer y que va a transformar la Argentina, porque no solamente mira la planilla de Excel como si fuese una linda base de datos, sino que esa base de datos tiene atrás el rostro fundamentalmente de las mujeres pobres y de los niños que padecieron ya demasiado en esta Argentina, para seguir padeciendo. Ustedes están haciendo un Estado que no va a ser competitivo. De esa manera generan todas estas cosas raras que son los derechos sociales, qué sé yo, y el capital no va a venir. De modo que si no terminamos con estas cosas, no va a haber capital en el país y no se va a poder producir. ¿No es así, Amado? Además adoctrinan a la gente, Raúl. Están adoctrinando gente, es horrible. Bueno, nos vamos a tomar otro mate y volvemos. Dale. Bueno, hemos vuelto. Aquí seguimos en Trastienda, en la Radio de las Madres, como todos los lunes a esta hora. Hoy con María Victoria Torres. Creo que Amado estaba por preguntar algo. Sí, gracias, Raúl. Yo quería hacer 2 cosas, porque vos hablaste del tema del Sintis, de la base de datos, esa gigantesca base de datos que hay, que fue dejado de lado y ustedes están reconstruyendo, que parece una cuestión instrumental, pero termina en el corazón de las políticas públicas, porque si uno no tiene mapa, es muy difícil acertar. Pero vinculado a esto, y retomar algo que decías al principio, el Estado tratando de que las políticas sociales sean complementarias de la política de trabajo formal, ¿no? Porque me parece que esta es la gracia, digamos, del peronismo, la movilidad social ascendente y no la estratificación que a veces parece que algunos sectores quieren consolidar. Estratificación, yo diría que lo que quieren es hacer castas, ¿no? Claro. Pero yo digo que eso está de los 2 lados, Raúl, ¿no? Sí. De los de muy arriba y algunos que representan a los de abajo, quizás genuinamente, pero con políticas que pueden llevar al mismo resultado. Sí. Sí, efectivamente. Es bien medieval el concepto, Carlos, evidentemente. Es que es casi antiperonista, tratando de no ser muy hiriente, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Bueno, es así, yo creo que, como dice Amado, nosotros en el Sintis, que es este sistema de información tributaria y social, cuando decimos que fue abandonado del objetivo central que tiene, que es poder justamente trabajar con el mapa completo de la población argentina, cuál es su situación socioeconómica, y a partir de eso poder ser lo suficientemente inteligentes para poder garantizarles los derechos a toda la población. Y creo que el Sintis se alejó de ese camino y a veces ha tenido, obviamente, situaciones más desde el lado fiscal impositivo y poco de la cuestión social. En esta etapa del Sintis nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para pulir y para poder actualizar bases que habían quedado muy desactualizadas. Piensen que las bases del Sintis se nutren de todo el gobierno nacional, pero de las 24 jurisdicciones en la República Argentina, en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto a programas sociales, obviamente, en cuanto a prestadoras de sistemas eléctricos y de servicios, en cuanto a registración patrimonial,
de propiedades, digo, hay una cantidad de bases, más de 380 bases de datos que se conjugan para poder obviamente tener la información que requieren muchos de los ministros y ministras del gabinete, el jefe de gabinete o el presidente de la Nación, en lo que es obviamente el diseño de algunas políticas. El IFE tuvo mucho que ver con esto, bueno, cuál era la población que necesitaba un ingreso porque vive en la informalidad, y a partir de la experiencia del IFE nosotros empezamos a ver cuáles sean las poblaciones que nos van quedando sin posibilidad de ingresos o que no tienen ingresos declarados y que tienen obviamente la carencia de un patrimonio que den cuenta de lo que se llama el vivir en negro. O sea, poder distinguir el vivir en negro, tener auto, casa, una vida, compra de dólares, a obviamente vivir en negro y no tener ninguna de estas condiciones. Entonces ahí hay una población también para poder distinguir la informalidad de la Argentina que nos parecía interesante hacer. Obviamente cuando hablamos del 40% de la economía informal, al Estado le preocupa toda esa informalidad, le preocupa obviamente ir por la informalidad que debe tributar y poder asistir a la informalidad, obviamente, que tributa, porque acá hay que decir que todos tributan en la Argentina, primero el IVA, es el primer impuesto que hace obviamente masificar las arcas del Estado y que castiga mucho a los sectores más desprotegidos, y creo que esa utilización del CINTIS, Amado, tiene que ver con darnos cuenta que la Argentina, cuando hablamos de que tiene problemas de desigualdad profunda, tuvimos un trabajo en donde agarramos ustedes dicen, la población de la Argentina, ¿cómo está dividida? En grandes números, tenés 27.500.000 personas, 27.579.594 personas entre 18 y 64 años. Esa población adulta mayor en la Argentina. Si la tuviésemos que segmentar, ¿cómo vive? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles tienen empleo dependiente, independiente? ¿Cuáles tienen programas sociales? O sea, ¿cuáles están por arriba de la canasta básica de alimentos y cuáles están por abajo? Y ahí lo que hicimos fue obviamente un filtro muy grande aplicado a toda esa base de datos, en donde nos queda una población por abajo de la canasta básica de alimentos, por abajo de los 6.900 pesos, que es la canasta básica de alimentos individual, porque estamos hablando no de hogares, sino de individuos que los pasamos por el filtro, y nos quedan obviamente 8.900.000 familias con esta característica que tienen un ingreso por abajo de los 6.900 pesos. Es cierto, además, que dentro de ese universo, obviamente, empezamos a ver que tenés sujetos, sobre todo mujeres, que tienen la asignación por hijo y la tarjeta alimentar, que según la cantidad de hijos que tienen, por suerte, están por arriba. Entonces ahí también te das cuenta el alivio de programas muy importantes que vienen a garantizar la canasta básica de alimentos, como fue la tarjeta alimentar en toda la Argentina. ¿Qué nos permite ver esa base de datos? Es una población que necesita algunos resguardos. No la máquina de hacer planes, como dice la derecha de nosotros, sino algunos resguardos en términos de los alimentos, el transporte y los servicios básicos esenciales. Entonces, creemos que tiene que haber, obviamente, tarifas subsidiadas. ¿Y para qué sector? Para este sector que está en la base de la pirámide de ingresos. Para este sector, que es ni más ni menos que 8.900.000 sujetos, adultos mayores, que no tienen un ingreso para poder, obviamente, cargar sobre su espalda todo lo que tiene que cargar para poder mínimamente vivir, incluso teniendo trabajo, porque estamos hablando de gente que tiene trabajo en la informalidad, pero que obviamente todo lo demás tiene que tratar de tener una compensación de parte del Estado. Por eso decimos que el CINTIS tiene esta característica fuerte para poder obviamente llegar de verdad a la sintonía fina en términos de lo necesario que haya que hacer para no ser, como digo yo, para poder poner sobre la misma o aplicar la misma vara a toda una población que es bien diferente. Siempre digo, yo puedo pagar la luz, lo que sale la luz sí. Claramente cualquiera de las mujeres que están dentro de esos 8.900.000 no la pueden pagar como lo que vale, con lo cual tiene que haber obviamente un subsidio directo a esa persona para que obviamente el cargo energético de gas, de luz y de agua no sea una cuesta arriba que le permita obviamente desengancharse y vivir mal o desengancharse y no tener esos servicios. Lo mismo va para la telefonía, para la televisión por cable, y por eso creemos de verdad que el declarar servicios esenciales a ese combo también genera obviamente mayores derechos a esa población. Por eso estamos convencidos que en esta etapa que viene el CINTIS va a tener una fortaleza muy grande. Nosotros hemos obviamente trabajado y articulado con desarrollo social, con salud fundamentalmente, con el Ministerio de Desarrollo Productivo y con Economía. O sea, tener un Ministro de Economía que conozca la potencia del CINTIS, que llame a reuniones habitualmente y que esté involucrado con los sectores de la base de la pirámide, no es como. Yo no he asistido a otros gabinetes donde el ministro de Economía, Amado, fue uno de esos que tenía sensibilidad social, pero luego obviamente estamos todos en Argentina, donde el ministro de Economía estaban para discutir, obviamente, cuestiones en donde esto no era la agenda. La agenda no era cuál es el sector
que hay que incluir en el empleo, cuál es el sector que hay que seguir sosteniendo con tarifas subsidiadas, cuál es el sector que necesitamos custodiar en la relación salario-alimentos. Bueno, esto hoy se trabaja en la agenda desde la máxima autoridad, que es el presidente de la Nación, nuestro jefe de gabinete, nuestro ministro de Economía y el ministro de Desarrollo Productivo. O sea, esto no es broma, estamos diciendo, hay un Estado que quiere obviamente empezar a nivelar hacia arriba, entendiendo cuáles son, obviamente, las poblaciones. Imagínate que si me decís, esta base de datos la tenemos sectorizada por provincia, georreferenciada y por localidad. ¿Cuál es el sueño nuestro? Raúl y Amado y a toda la mesa. Poder ver cuál es la capacidad, obviamente, de desarrollo que tienen las distintas regiones en la Argentina. Amado hizo un ejemplo claro de lo que es la pesca en Mar del Plata, por ejemplo. Entonces, saber hacia dónde va el desarrollo productivo de la Argentina. ¿Va en las ciudades en función de sus capacidades, de sus recursos humanos? Sí. Y en función de eso, ¿qué población va a requerir? Y ahí sumo algo que no estuvo en la charla, que creo que es importante ver, que son los datos, el desarrollo estratégico que va a tener la región o localidad, las universidades y el movimiento obrero organizado. ¿Por qué digo esto? Porque no hay quien tenga mayor posibilidad de entender el mapa de la capacidad instalada ociosa en la Argentina que el movimiento obrero organizado. Vos te juntás con cualquier sindicalista, los sindicatos grandes de la Argentina, y te dicen, en 2 años, yo me junto con Miguel Subieta, el secretario de Salud Pública de la Argentina, te dice, con este fortalecimiento del sistema sanitario, la Argentina en los próximos 2 años van a estar 200.000 enfermeras. ¿En dónde las va a necesitar? Y cómo, en todo caso, el Estado tiene que captar a esas mujeres entre 18 y 24, entre 18 y 30, para ofrecerles que va a tener una salida para ellas en los próximos 3 años. Si estudian, por ejemplo, en la Escuela de Enfermería de Vaperón, enfermería, especialidad en neonatología, o lo que fuere que el sistema va a requerir. O sea, ahí hay que conectar base de datos, universidades para la formación y obviamente el movimiento obrero como un aliado estratégico en lo que va a ser obviamente la planificación. Yo a veces siento que la Argentina necesita recuperar la capacidad de planificación y para eso las bases de datos, por supuesto la ideología y el conocimiento, tienen que estar al servicio de poder lograrlo. Y estoy convencida de que eso se puede hacer y que no es nada de lo que no seamos capaces de hacer. Es más, estoy casi convencida que lo que venimos a hacer. Entonces yo cuando miro capacidad instalada por rama y por sector del INDEC pienso, esa capacidad instalada, ¿en dónde está? ¿Está en Zárate? ¿Está en La Plata? ¿Está en Mar del Plata? ¿Dónde es Zárate? ¿Qué conviene que estudies? ¿Qué carreras necesitamos que vos te acerques a estudiar? Técnicas y universitarias. ¿Y qué incentivos te voy a dar? Porque la población está esperando. Hay 8.900.000 hombres y mujeres que no tienen un ingreso por arriba de 6.900 pesos. Y hay 5 millones de 18 a 30 años. Y hay 3 millones y medio de 18 a 24. A esos 3 millones y medio de jóvenes de la Argentina, no solamente les queremos decir que tienen futuro, sino que hay un Estado y hay funcionarios que estamos pensando en ellos en función de que si vuelve a progresar, vuelva mejor. ¿En qué sentido? Poder unir capacidad instalada en esas ruralidades, universidades e impulsos a que estudies, no sé, tecnicatura en metalmecánica. Si viste en Zárate y querés entrar en Toyota o vas a entrar en alguna de las industrias del servicio de los automotrices, sí es necesario que estudies eso y te vamos a poner todos los incentivos para que abraces ese trabajo. O sea, lo que creo es que tiene que haber un Estado más eficiente, con incentivos más claros en función de esto que dice Alberto, que puedas vivir donde naciste. Bueno, para que puedas vivir donde naciste, necesitamos un Estado que tenga incentivos para poder desarrollarle la vida a esos hombres y mujeres en función de las características propias de esos lugares. Y yo creo que ahí hay mucho por hacer, sobre todo en estas juventudes, vuelvo a repetir, 5 millones de jóvenes de 18 a 30 años que tienen un ingreso menor de 6.900 pesos, que están en el límite de lo que significa la indigencia en la República Argentina. A ellos tenemos que obviamente mostrarles el camino. Bueno, sí, efectivamente, pero insisto un poco en algo. Estamos perdiendo demasiado tiempo en contestarle a Carrió, a Mirta Legrand, a Bullrich, y ahí hay que desarmar algo, porque obviamente la meritocracia que es el discurso contra la movilidad vertical, por supuesto, no nace del vacío, sino nace de una imagen falsa creada por los medios monopólicos, por los partidos únicos de medios totalitarios, esto que tenemos, que es una casta, inventan una casta que no existe en la Argentina. Inventan una casta de sucios, de pobres, de feos, de concupiscentes, de violentos, de criminales. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ofrecen
ofrecen para que todos se sientan superiores, ofrecen la posibilidad de imitar a lo que se supone que son las clases altas, su moda, su forma de actuar. Es decir, hay que parecerse más a la mesa de Legrand que otra cosa. Y esto genera un doble movimiento. Es la base por la cual se alimenta la meritocracia, ¿no? Genera un movimiento de que, bueno, los que de alguna manera subieron le dicen, no, ustedes ya no se parecen a los negros que quedaron abajo. Esos son los feos criminales, delincuentes, concupiscentes, sucios, que no se bañan y todas esas cosas. Y también las fajas bajas de clase media, con su meritocracia, dicen, no, también nosotros llegamos acá por nuestros méritos, y entonces estos que están subiendo quieren ser iguales a nosotros. Pero todo eso tiene una base que hay que desarmarla, hay que decirle, que mostrarle cómo vive la gente en la pobreza, y que son tipos que trabajan, hombres, mujeres que laburan, que hacen lo que pueden, claro, no pueden hacer otra cosa, bueno, pero que esa casta no existe, hay que desarmarla. Si no desarmamos eso, y estamos alimentando el discurso meritocrático, ¿sí? Claro, porque los que no laburan son justamente Macri y sus amigos. Claro. Claro, nunca laburaron. Nunca laburaron. Es la meritocracia de la herencia. Exactamente, es la meritocracia de la herencia y hay que ir más arriba. Quizás sí. Macri pueda encontrar a su padre, que creo que alguna vez trabajó, pero hay muchos que son generaciones enteras. Exactamente. La meritocracia del espermatozoide, digo yo. Sí. Victoria, quería preguntarte en particular sobre la provincia de Buenos Aires y especialmente en el distrito de La Plata, ¿no? Sí. Uy, se nos armó un lío de diagonales ahí. Las diagonales, qué lindas que son. Toda esta mengua de derechos vinculados al agua, vinculados a la identidad, vinculados a los tratamientos que necesita la reparación social. Quería preguntarte sobre esa cuestión que es crucial en función de la extensión del territorio y en función del distrito, ¿no? Sí, Jacobo, primero que quedó también pendiente del primer bloque de esta conversación, poner un poquito en contexto. Bueno, soy concejala de honorem de la Ciudad de La Plata, fui candidata a concejala de aquella lista de Unidad Ciudadana que en la Ciudad de La Plata tuvo esa hermosa lista toda femenina, porque estaba Cristina, estaba nuestra querida Fernanda Vallejo, estaba Florencia Saintuti, estaba yo de cabeza de concejala, así que esa lista de todas mujeres, que también era algo raro, porque veníamos de sancionar la ley de paridad que nos permitió a muchas mujeres visualizarnos en términos de que era una y una por primera vez en la provincia, por lo menos. Fui parte de esa lista, entré al Consejo Deliberante de esta vocación mía de querer ser la primera intendenta mujer de la ciudad de Eva Perón, de la ciudad donde se casaron Perón y Evita, de la ciudad que vio obviamente nacer, crecer, criarse, educarse a nuestra querida Cristina, la ciudad de Cristina, y además donde se conoció a Néstor, donde Néstor estudió, donde para mí tiene obviamente esta enorme importancia de poder obviamente gobernar una ciudad de la magnitud de la capital de la provincia de Buenos Aires y poder obviamente llevar adelante un proyecto político que entienda la Ciudad de La Plata no solamente como la capital, sino como una región capital que abraza a Berisso y Ensenada, a Magdalena, por supuesto, a Bransen, a Punta Indio, y donde el desarrollo regional de la región sur de la provincia empieza a ser pensada y repensada en función de muchas de las cosas que dijimos acá. Ese es el sueño, obviamente, y que trabajo todos los días para lograrlo. En el camino vamos teniendo dificultades, porque en La Plata gobierna Cambiemos, gobierna Garro, gobierna Julio Garro, y gobierna, obviamente, y fue sede del gobierno de la administración de María Eugenia Vidal durante 4 años, ¿no? Entonces, venimos obviamente de esa transformación de lo que significa una Vidal que gobernaba desde las oficinas del Banco Provincia en retiro, a un gobernador que está instalado en La Plata con su familia, a un gobernador que vuelve a usar la casa del gobernador, la residencia de calle 6, con su familia, estando permanentemente en nuestra ciudad, a un gobernador que lo tenemos a mano y que donde planteamos y tenemos una agenda común para una ciudad capital que necesita recuperar algunas de las cuestiones centrales en el acceso a la tierra. Es una ciudad que está desmadrada en términos de lo que es esta falta de derechos de los sectores más populares,
La ciudad de La Plata no es la ciudad planificada de Pedro Benoit, no es la ciudad de La Plata de Dardo Rocha, es una ciudad que se ha crecido exponencialmente. La mancha urbana de La Plata es una mancha enorme, son 900 kilómetros cuadrados de, obviamente, muchísimas desigualdades sociales, en donde convive un casco histórico con la universidad más importante de la Argentina, la 2, como dicen ellos, porque la 1 creo que es Córdoba, pero nosotros somos parte de esa enorme Universidad Nacional de La Plata, donde la Universidad de La Plata y el municipio hace años que están como disociados, en donde no hay planes estratégicos, donde no se planifica cómo y de qué manera va a crecer La Plata, con 2, para mí, atractivos enormes, que son el puerto y astillero. Es como nosotros recuperamos en esta planificación de la Argentina, la ciudad de La Plata está puesta en el centro de la escena de la recuperación de lo que venimos a hacer. Yo le decía, ¿vinimos a hacer qué? Bueno, vinimos obviamente a desarrollarnos. Y cuando nos tenemos que desarrollar, tenemos que pensar cuáles son las capacidades de la Argentina y, como dije hoy, cuáles son las capacidades propias de cada región. ¿Me toca pensar La Plata y la región ampliada? Sí. ¿Qué tenemos ahí como potencial? La producción de alimentos. 1, producción de alimentos sobre el cinturón verde más importante de la Argentina está obviamente en todo lo que se construye sobre la Ruta 36. Ahí Raúl me hace símbolos, voy a apurarme en el desarrollo. Entonces tenemos producción de alimentos, tenemos que recuperar las vías férreas de todos los trenes de carga que se desarmaron en aquella, obviamente, trágica dictadura cívico-militar de la Argentina. No está el tren a Pipinas, no está el tren a Bransen, no hay posibilidad de llegar con el tren al puerto de La Plata. Y si el proyecto que obviamente está en miras, que es que se traslade definitivamente al puerto de Buenos Aires, al puerto de La Plata obviamente va a tener un destino asociado a la producción y a la comercialización de lo que se produce en la región más pujante de la provincia de Buenos Aires. Creemos de verdad en ese polo logístico en la ciudad de La Plata, junto a Berisso y Ensenada, y junto a la industria naval de astilleros, que tiene que volver a estar en el centro de lo que Juan Domingo operó cuando creó el astillero Río Santiago, ¿no? Una agenda que tiene que ver con la industria naval, con la, por supuesto, discusión de la pesca en la República Argentina. Somos el país que menos consumo de pescado tiene, teniendo 3 millones de kilómetros de costa en la República Argentina, donde la pesca, como dijo Amado de Mar del Plata, la pesca en Comodoro Rivadavia, la pesca en nuestra Antártida Sur es importantísima y tenemos que obviamente ponerla en el plato de comida de las y los argentinos a un precio accesible. Todo esto es lo que hace que yo piense que puedo ser una buena intendenta en lo estratégico, pero también, como digo yo, en el ABL, alumbrado, barrio y limpieza, que ni siquiera eso hoy Cambiemos hace bien en la ciudad de La Plata. Así que yo no me quiero extender, pero quiero dejarles el mensaje a las y los platenses de que esta compañera Victoria, por algo me llamo Victoria, no me llamo Derrota, va a lograr la victoria en el 2021, va a juntar los votos para el proyecto de Alberto y Cristina y va a caminar camino a la victoria, como dice mi frase, para ser la primera intendenta mujer que administre los públicos con un sentido de responsabilidad, con un sentido de equidad y que logre obviamente ver la ciudad de Eva Perón en el mejor de los mundos en términos de lo que significa la creación de empleo y de trabajo en la región capital. Con eso sueño todos los días y todos los días trabajo para eso. No nos cabe la menor duda que lo vas a lograr. Bueno, nos vamos a tomar el último mate y ya volvemos. ¿Cómo no? Bueno, amigas, amigos, hemos vuelto el último mate de esta noche. Seguimos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, esta noche con María Victoria Tolosa Paz. Bueno, estábamos conversando sobre La Plata, si no me equivoco. Así es. Escuchamos el entusiástico programa de María Victoria como candidata a intendente de la ciudad de La Plata. Como dice Cristina, a intendenta. Intendenta. Intendente. ¿Cómo levantan la voz? Qué lindo. Intendenta. Bueno. No intendente. Sí, parece que la política de La Plata está muy atravesada por diagonales, ¿no? Así es. Bueno, ojalá Victoria consigas la unidad del movimiento popular y sin lugar a dudas te vaticinamos un triunfo, sí. Bueno, muchas gracias, Raúl. Vamos a trabajar, estamos trabajando para eso. La unidad es muy, muy importante y muy necesaria para lograrlo. No, evidentemente sí, lo que vos planteás no es solo el municipio de La Plata, sino toda una zona que es sumamente importante, por supuesto. Creo que conozco La Plata hace muchos años, fui profesor en La Plata los primeros años. Venía de San Luis y me iba a La Plata cuando no estaba la autopista, no sé lo que se tardaba, era una cosa terrible. Naturalmente estoy hablando de la arqueología, ¿no? Una especie de excursión que se hacía, ¿no? Era tremendo.
No, yo no es tanto de arqueología, es un pasado bastante cercano para muchos y muchas. La vieja Calchaquí que nos llevaba a Buenos Aires. Calchaquí, Dios mío. Sí, efectivamente. Alguna vez volviendo en ómnibus, en el famoso ómnibus, por ahí, por algún lado, por Solano, por ahí, nos agarraron a balazo el ómnibus a la medianoche. Interesante. En el Río de la Plata, de aquellos años. El Río de la Plata famoso. Claro, después fue el Costera, después fue el Plaza, pero originalmente en aquellos años puede haber sido el Río de la Plata. El Río de la Plata era, claro. Es parte de la concentración económica también, como todo se lo quedó Plaza. Claro. Tiene razón. El monopolio avanzó también en la cuestión de transporte. Victoria, quería hacerte una pregunta política en relación a todo el debate que se da con los presos políticos. He visto manifestaciones tuyas con respecto a Milagro Sala, con respecto a Amado Bugú, y quería preguntarte sobre ese debate que está para resolver el tema, porque como compañero es sentirse bastante desamparado en relación a la expectativa que tiene un gobierno propio en resolver la situación de los mártires, podríamos decir, y lo digo sin ningún tipo de equivocación. Es decir, ¿cómo está ese debate y qué opinás con respecto al tema, ¿no? Bueno, Jacobo, opino acá ya no como funcionaria, sino como una militante política. Creo que obviamente me excede, y sobre todo en presencia de Raúl y de Amado, que Amado ya es un especialista en términos de lo que ha padecido en carne propia, ¿no? No solamente ver a un Amado que es economista y que ha dado cátedra en términos de lo que aplicó cuando fue ministro y cuando fue vicepresidente, sino que ahora obviamente uno lo escucha y lo lee y lo ve en términos de lo que ha padecido y lo que ha hecho para poder formarse en términos de lo que es la justicia en la República Argentina o la injusticia en la República Argentina, y en presencia de Raúl Zaffaroni sería imposible que esta humilde contadora diera algún tipo de opinión letrada, porque sería faltar el respeto a quienes saben y conocen muchísimo más a fondo cómo y de qué manera puede haber algunos resortes interesantes para poder obviamente sacar de esta persecución y de esta tremendo avasallamiento de sus libertades, de los que padecieron y siguen padeciendo. Amado, que está aquí en Sala, pero ayer hacíamos mención a lo que padece y sigue padeciendo Milagro Sala, y por supuesto tantísimos otros, y todavía no han podido obviamente poner bajo esa situación del escarnio que quieren con Cristina. O sea, nosotros vemos en Amado y en Milagro lo que se animaron a hacer, lo que han hecho y lo que hacen, y obviamente vemos atrás de ellos lo que quieren, que es obviamente doblegar a la líder más importante de la República Argentina y del continente, en términos de lo que significa Cristina para Latinoamérica, para el proceso de UNASUR, y lo que significa una mujer política argentina que ha sido víctima tremenda, como lo ha sido Lula, como lo ha sido Evo, como lo ha sido Correa, de lo que es el lawfare conocido en esta región de Latinoamérica, ¿no? En donde, como digo yo, para quienes nacimos en el 73 y nos tocó ser desde muy chicos, en todo caso, vivir con algún poco conocimiento en los peores años de la dictadura, y que en todo caso nos hemos formado a partir de vivencias personales y familiares en el peronismo y hemos abrazado la causa. Hoy vemos que esa construcción, obviamente, del poder se construye no ya con tanques, no ya con golpes, sino con el lawfare tan conocido para muchos de nosotros, y que por eso no nos callamos, y que por eso cuando vamos a los medios les vamos a decir justamente que ellos dejen de darnos cátedra, ellos que se encargaron de perseguir, de hacer justicia por mano propia en términos de lo que han hecho con Amado, de la vergüenza que sentimos, del orgullo de ser parte de un gobierno que vuelve al poder, obviamente, y que tiene que terminar de desarmar ese entramado de escuchas, de persecuciones y de jueces al servicio de ir por aquellos que fueron los que plantaron bandera. Cuando digo de ellos que plantaron bandera, Milagro, sin lugar a dudas, con lo que ha hecho en el norte argentino, que los pobres, que los collas, que los negros, feos, sucios y malos, que decía Raúl,
tengan derechos, tengan vivienda, tengan pileta, tengan vacaciones, tengan trabajo. Y Amado lo que ha hecho con respecto al ir contra el emblema de los 90, que fueron obviamente los fondos de jubilaciones y pensiones, ir obviamente por el derecho consumado de ellos de hacer de la plata de las jubilaciones la timba financiera que hicieron en esa década. No se las iban a perdonar, no se las perdonaron y le cobraron obviamente, no solamente con estas causas, inventos y con estos niveles de persecución inéditos, sino que obviamente buscan hacer exactamente lo mismo con Cristina. Por eso decimos que nosotros no vemos distinciones, quienes obviamente además no somos especialistas en cada una de las causas, cuáles fueron, lo que hicimos es un sistema que se montó, obviamente que logró en un momento penetrar en algún porcentaje de la población que acompañó a Cambiemos en este discurso de instalación constante, de se robaron un PBI, los chorros, los corruptos, las cucas, los K, todos esos somos todos lo mismo para ellos, yo, Amado, Raúl, José, Agustín, Jacobo, todos los que defendemos una forma de mirar la Argentina, la realidad de la política, todos vamos a ser obviamente involucrados en esto, y quien piense, como dice Cristina, que no se quiere ensuciar en las defensas de estos compañeros y compañeras, algún día le va a tocar. Algún día le va a tocar, digo, porque es parte, obviamente, del juego lamentable de estas sociedades con profundas desigualdades como es la sociedad argentina. O sea, la Argentina es como que mira por algún lado la calidad de vida de Canadá, de Nueva Zelanda y de Australia, y luego construye una dirigencia política, obviamente, que deja en el abandono y en la marginalidad y en la pobreza a más del 50% de la población. Entonces, para cortar estos caminos de esa dirigencia política, para mí es el peronismo. O sea, para mí es la tabla de salvación, obviamente, de poder lograr a partir del poder político basado en la democracia, que el pueblo tenga sus representantes. Ahora, cuando el pueblo logra ese escalón y ese peldaño, tiene que obviamente gobernar para ese pueblo, tiene que generar las condiciones para que esta injusticia no esté más sentado en el trono de la justicia, porque lo que vemos es que imparte injusticia permanentemente, y yo no sé cuáles son los mecanismos que tenemos desde, obviamente, el Ejecutivo. Puedo sí entender la persecución, la denuncio, lo hago público, creo que todos los hombres que han molestado al poder de verdad, que el poder es el poder económico de la Argentina, han sufrido obviamente una persecución judicial, porque obviamente no estamos en épocas de dictadura, sino, Amado, si lo hubiesen yo puesto, digo, con un tiro en la cabeza. O sea, simplemente estoy hablando de que en estas nuevas realidades, lo que ha encontrado el poder económico en el mundo, en los 70 fueron las dictaduras, y hoy es la política, y por eso Cambiemos logró por primera vez ya no hacer lobby para lograr algunos acuerdos de grandes negociados con el Estado, sino que se sentó en el sillón del poder presidencial, y esto obviamente está muy bien explicado en lo que son los procesos del poder económico ya metiéndose de lleno en la política después de los 90, y obviamente la consagración de lo que fue el proyecto de Cambiemos en ese sentido para la Argentina. Nunca la Argentina había logrado, en todo caso, vía el voto popular, penetrar tan para mí, tan espuriamente y tan visiblemente, que venían a robarse la Argentina para ellos y para su grupo de amigos, pero esta vez con el acompañamiento popular. Quizás por eso el dolor del 2015 para nosotros fue tan grande, porque sentimos que no había pasado nunca esto que nos pasó, y que sabíamos el día que asumieron que lo que iban a hacer iba a ser descarnado, inmoral, y que iban a utilizar todos los elementos, la justicia, el poder económico y, por supuesto, el poder mediático para ir por ellos. Y creo que, bueno, volvimos justamente en 4 años a hacer gobierno, y tenemos obviamente que poder transformar esas estructuras para que le podamos garantizar a toda nuestra sociedad y a nuestra dirigencia política, no la impunidad, como dicen ellos, sino simplemente poder ejercer lo más sagrado que tenemos, que es la política, sin el temor a que mañana, obviamente, tengas que padecer lo que han padecido Amado Boudou, Milagro Sala, Cristina, Máximo, Florencia Kirchner, digo, podemos seguir la lista enorme, ¿no?, de compañeros y compañeras que la siguen pasando mal. Y que, bueno, que para eso estamos acá también, haciendo política, sosteniendo... No, los políticos no están perseguidos no, judicialmente. No, vos acá podés hacer política y no te va a perseguir nadie. Podés hacer desaparecer 86.000 millones de dólares que no se sabe dónde están, y nadie. Vicentín, 26 días de Vicentín es esa cifra, además. ¿Quién está persiguiendo a Macri? No, nadie. Bueno, no es cierto lo que vos decís, de que el político está amenazado de ser perseguido. Depende de qué lado estás. Depende de qué haces cuando llegas. Director, o si estás del lado de los que tiran aceite. Esa es la diferencia. Es como decís vos, depende para qué llegás, y yo creo que con la virulencia, mira, quizás la certeza más clara de lo que hemos hecho como proyecto político en los 2 años de Néstor y Cristina fue la virulencia
en la persecución que han instalado. Yo creo que esa es quizás la contracara del acierto, o sea, lo que hemos molestado en términos de redistribución de ingresos, de incorporación de derechos, de la inclusión de los sectores que estaban afuera, obviamente, de la vida cotidiana, de los derechos de nuestra Constitución. Creo que eso, obviamente, habla las claras. La virulencia con la que se ha perseguido a quienes han avanzado en la construcción de ese país queda en evidencia para mí la demostración de todo lo que hemos hecho. Ahora, somos gobierno, sí. Tenemos compañeros que lamentablemente siguen estando bajo ese sistema de persecución, sí, mientras otros, como decías vos, decían Raúl, han hecho y han sido parte de la estafa mega millonaria de la República Argentina, de la fuga de capitales de la timba, y obviamente la justicia ni los mira, como es el caso Vicentín, digo, no solamente los 89 millones de dólares que se les prestaron los últimos 26 días del mes de noviembre a esa empresa para que obviamente dejara un tendal de productores en el piso, sino lo que significó el daño para la banca pública de la República Argentina. Entonces, creo que ahí hay una justicia claramente que no ejerce justicia, y luego tenemos una justicia que persigue, que obviamente genera todo tipo de avasallamiento y sin garantía de procesos, como le pasa a Milagro, a Amado, y como le viene pasando o intentan que le pase a Cristina. ¿Cómo vamos a salir de esto? Bueno, no sé, yo no estoy parte del consejo que asesora al presidente en términos de qué hacer con la Corte, si es la Corte, si hay obviamente que plantear el cambio de los miembros, que hay que construir un consejo que pueda auditar las causas de la Corte. No soy, Raúl podrá dar cátedra mucho más precisa. Lo que sí sé como ciudadana, como militante política, es que el perseguimiento de la justicia del peronismo en esta faceta es lawfare. Obviamente a Perón se lo llevaron puesto en el 55 y que no van a parar porque obviamente son parte de la estructura del poder de la Argentina de hace más de 200 años que ha provocado estas profundas desigualdades y que en algunos periodos muy cortos de tiempo hemos tenido la dicha, no como dicen ellos, 70 años. A mí me causa entre dolor y lástima que digan la culpabilidad de la desigualdad social de la Argentina son los 70 años de peronismo. Ojalá hubiésemos gobernado 70 años porque tengan la plena certeza que no nos encontraríamos donde nos encontramos. El problema fue que apenas gobernamos los primeros 10 años con Juan Domingo Perón, la primavera de Cámpora y Perón apenas en algunos meses, porque después vino obviamente el trágico desenlace de la dictadura cívico-militar del 76, y luego tuvimos a lo que ellos nos ponen en el tapete como el proyecto peronista de Carlos Menem, de que nosotros no nos hacemos cargo porque llegó con los votos del peronismo, pero no aplicó peronismo. Y luego tuvimos lo que sí vivimos, reivindicamos, abrazamos y nos sentimos orgullosos, que fue el proyecto político similar a Perón y Evita, que fueron Néstor y Cristina. Para quienes nacimos en el 73, le guste a quien le guste, el peronismo fue en nuestro tiempo Néstor y Cristina. Y ahora, obviamente, hace un año gobernamos en este Frente de Todos, que todavía, algunos me dicen, Victoria, este primer año de Alberto y de Cristina es quizás como el primer año de Néstor. Parecía como que no se veía hacia dónde iba. Bueno, tengan, compañeras y compañeras, la plena certeza de que las bases fundantes del proyecto del peronismo están en el Frente de Todos y que vamos obviamente a reconstruir Argentina con la potencia que lo hicimos durante 12 años, con matices diferentes, con situaciones diferentes, pero con obviamente un norte y una mirada puesta en cómo vamos a levantar esto. Así que yo simplemente decirles eso. El lawfare es, creo yo, esa mano invisible para muchos, pero que para nosotros está muy visible y obviamente que condena lamentablemente a la persecución a grandes hombres y mujeres de la Argentina. Así que bueno, seguiremos estando acompañándolos para poder obviamente lograr la batalla final, que es que haya una justicia que imparta justicia, si es posible, en esta querida República Argentina. Eso va a costar, pero bueno, hay que hacerlo. Los caminos técnicos son 2, 3, bueno. Yo te he leído, Raúl, lo que pasa es que no quiero entrar, obviamente, porque es como estar al lado del mega profesor y yo soy apenas una contadora. He leído del indulto. Yo tampoco tengo la verdad, pero hay 2, 3, 4 posibilidades. Bueno, hay que elegir, ahí están. Qué bueno. Algo hay que hacer. Me parece muy bien. Ojalá lo hagamos pronto. Bueno, fenómeno. Bueno, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos has dedicado. Nos entusiasma mucho realmente tu oratoria y creo que es muy necesaria, enormemente necesaria. Y te insisto, por favor, no tratar de influir, de que no tenemos que estar contestando estupideces, no podemos dejar que la agenda nos la marque otro, pasarnos contestando insensateces de terraplanista, de antivacuna, de ovnis, no, pará, de neonazi, no. Hay que difundir más lo que acabas de decir, todo lo que contaste en este tiempo, ¿no? Guarda, ocupá la cámara, ocupá los micrófonos.
No, Gracias, Raúl. no, evidentemente es eso lo que hay que hacer. Bueno, No, tenés un espacio muy importante que ocupar, Victoria, en serio. claro. Es muy importante de ocupar. Tenés que ocuparlo, con prepotencia inclusive, si es necesario. Sí, Como verán, sé bastante para ir para adelante, o sea, eso no me falta. Así que Dios sí. quiera que pueda contribuir en esta etapa a nuestro proyecto de país. Dios quiera que pueda seguir contribuyendo como lo hago, con mucha vocación. Todo lo demás. Y vos fíjate que estás utilizando una base importantísima de datos, modificar la realidad desde el punto de vista profesional. ¿Para qué lo usaron eso? Totalmente. No, Para lavar dinero, para lavar plata, exactamente. Totalmente. Entonces, bueno, eso solo te define, realmente. Muchas gracias, José. Un placer, Raúl. Muchísimas gracias a vos, Victoria. Y bueno, nos despedimos, como siempre, con un abrazo para Milagro Sala, que ayer tuve la oportunidad de conversar por Zoom directamente con ella. Un beso grande para todas las compañeras y compañeros que están presos por persecución política o que están procesados, en fin, para todas las compañeras y compañeros que están en Canadá. Bueno, un abrazo, nos despedimos de nuevo hasta el próximo lunes en esta misma hora, a las 10 de la noche, aquí en Trastienda, en la radio de las madres. Un cariño. Hasta lunes, muy buena semana, chau, chau. Un cariño, Raúl, a todas y a todos. Eso era. Buena semana. Buena semana.